Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen desde cualquier parte del mundo en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 28 de mayo del año 2024. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver, como es natural, con el reconocimiento que ya se oficializó en una acción coordinada de los gobiernos de Irlanda, Noruega y España del Estado palestino como Estado independiente y soberano. Acción que fue anunciada la semana pasada y que ha provocado tensiones con Israel en los últimos días. Con este paso, Irlanda, Noruega y España establecerán relaciones diplomáticas plenas, mientras el Ejecutivo de Dublín, de coalición entre democristianos, centristas y verdes, se reunió hoy a media mañana para aprobar el memorándum que da efecto a la decisión diplomática. En España, la jornada ha sido más intensa con la reunión del gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aprobó formalmente el reconocimiento de Palestina como Estado. En la ocasión, Sánchez manifestó que la única solución posible es la de dos estados, Israel y Palestina, en su caso con un corredor que comunique Gaza y Cisjordania con Jerusalén Este como capital y con la Autoridad Nacional Palestina al frente. Sánchez indicó que no implica un reconocimiento de fronteras más allá de lo establecido en resoluciones de la ONU al respecto y de la postura mantenida por la Unión Europea sin cambios que no sean acordados por las partes respecto de los límites establecidos desde 1967. El jefe del Ejecutivo español manifestó también el rechazo rotundo de su país al grupo terrorista Hamás y cerró asegurando que esta decisión no va contra nadie y menos contra Israel, un país amigo de España. Por último, Noruega destacó que es un día especial en su relación bilateral con las autoridades palestinas. Desde hace más de 30 años, Noruega ha sido uno de los más fervientes defensores de un Estado palestino, dijo en un comunicado el ministro de Exteriores Espen Barth Eid. Muy bien. Por otra parte, en Nicaragua, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís, acusó ayer lunes al gobierno que preside Daniel Ortega de ocupar sus propiedades y las de su familia entre viviendas y negocios. Solís, padrino de bodas de Ortega y de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes criticó duramente tras renunciar a su cargo en enero de 2019, dijo desde Costa Rica, donde se exilió, que las autoridades le han expropiado propiedades a él, a su madre Rafaela Cerda, a su hermana Ana Isabel Solís y a su sobrino Aldo Rapaccioli Solís, ubicadas en Managua y en el turístico balneario de San Juan del Sur. Se dejaron ir contra mí con mucho odio, con mucha hazaña, con una ofensiva fuerte, apuntó Solís, quien era considerado el operador político del sandinismo en el Poder Judicial y fue uno de los jueces que declaró en octubre de 2009 inaplicable el artículo de la Constitución que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a 2 el número máximo de mandatos de un presidente, lo cual allanó el camino para que Ortega optara a la reelección. Solís, que acusó a Ortega y Murillo de no actuar con sensatez y cordura en la crisis que vive el país desde abril de 2018, sino más bien con el afán de imponer un estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales, dijo que no esperaba que el gobierno afectara a sus familiares. Creí que se iban a limitar a mi persona, comentó el ex juez, que cuando renunció a su cargo sostuvo que en Nicaragua se estaba consolidando al menos una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de 2 reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado. Nadie sabe para quién trabaja, podría ser la conclusión de esta nota internacional. Y por último, la Fiscalía de Perú presentó ayer lunes una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado por el caso conocido como Rolex Gay, relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado. La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó hoy, ayer lunes, ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Segarra, en su condición de presidenta de la República, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, detalló el Ministerio Público en la red social X.
La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad. Está dirigida al Congreso, cuya subcomisión de acusaciones constitucionales debe determinar su procedencia antes de iniciar un periplo parlamentario que termina en el Pleno, que en última instancia deberá establecer si recomienda acusar a Boluarte por este caso. La denuncia contra Boluarte fue enviada al presidente del Parlamento, Alejandro Soto. El Ministerio Público informó que los hechos están referidos a que la presidenta habría recibido en calidad de donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, 3 relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República. La denuncia cuenta con 63 páginas en las que el Ministerio Público expone sus argumentos y pruebas para demostrar que la mandataria habría cometido el delito referido. La tesis fiscal sostiene que la compra de relojes y joyas por parte del gobernador coinciden con visitas que realizó a Boluarte y afirma que el Ejecutivo ha emitido varios decretos de urgencia y decretos supremos que habían beneficiado al gobernador y su región. Todo esto indicaría que la presidenta habría actuado dolosamente al recibir como donaciones, entre comillas, estos valiosos objetos que según la Fiscalía parece que fue como pago por haber logrado apoyo para el gobernador de Ayacucho. Eso en materia internacional, Flor, lo más destacado. En el plano local, Martinelli está como alborotado, está como salido de control y ahora la ha agarrado contra Juan Diego Vázquez. Esta mañana Juan Diego le contestó después de una publicación que hizo Martinelli sobre la casa donde en teoría vive Juan Diego Vázquez. No, en esa casa no vive Juan Diego Vázquez. A eso voy. Estoy diciendo que lo que dijo Martinelli... Sí, pero es que no es teoría, es una hipótesis espuria, además, surgida desde la Embajada de Nicaragua. Eso es lo que estoy tratando de decir. No, es que una cosa es una teoría y otra cosa es una hipótesis. Pero que Flor termine la idea. Dale, en verdad dale, Guido, cuéntalo. Dale. No, dale. Tranquilo. No, dale, sigue. Ya, me concentraste, dale. Ave María. Dale tú. Bueno, el señor Martinelli ha estado haciendo insinuaciones malévolas, porque no es teoría, es insinuaciones malévolas, de que Juan Diego Vázquez, porque eso es lo que insinúa, no lo dice directamente porque no se ha atrevido a decirlo directamente, tendría o viviría en una casa en la urbanización antigua en Costa del Este. Más, puso hasta una clave, pero una clave que se descifraba con la misma foto, porque decía más de 15 y menos de 20. La casa número más de 15 y menos de 20, pero en la foto se veía que era cuál era el número de la casa. Bueno, esa casa no es de Juan Diego Vázquez, es de un amigo del papá de Juan Diego Vázquez. Y la hija del amigo del papá de Juan Diego Vázquez es amiga de Juan Diego Vázquez. Y por eso Juan Diego Vázquez frecuenta esa casa en Antigua. Esa es la realidad que desvirtúa la ¿Qué dijo Juan Diego hipótesis. Vázquez en sus redes hoy? Vivo en San Miguelito desde que nací, vivo con mis padres hace casi 28 años, no me da pena decirlo porque prefiero eso que haberme metido a la política a robar como sí lo hicieron otros. Aclaro esto por respeto a mis padres, a mi familia y quienes me siguen. La respuesta de Juan Diego Vázquez Hay otro. A la situación. Dice, al expresidente no hay que dedicarle tiempo porque precisamente su tiempo ya pasó. En la desesperación de mantenerse vigente, mientras se esconde cobardemente en una embajada, le toca mentir e inventar locuras. Espero que se recupere pronto de sus delirios. Buen viaje a Nicaragua, dice Juan Diego Vázquez. Esa es la respuesta de Juan Diego Vázquez. Magnífico. Muy directa y muy clara, sobre todo por el tema de la vivienda. Él ya está aclarando que él vive en San Miguelito y sigue viviendo en San Miguelito. Bueno, lo que yo estaba diciendo, ahora sí, es lo que... Terminé de decirlo. Exacto, pero es que no tenía nada de malo y no estoy validando lo que dice Martinelli, Guido. Estoy diciendo. Estoy tratando de precisar porque una cosa es una teoría. Sí, pero es que no me dejaste terminar de hablar. Bueno, dale. Entonces, en teoría Juan Diego no vive ahí. Según Martinelli insinúa que esa sería la casa de Juan Diego Vázquez. No me dejaste ni hablar. Pero bueno, el punto es que en este momento yo siento que Martinelli pierde en este ataque. Quizá en otro momento no perdería mediáticamente hablando, pero en este momento donde Juan Diego Vázquez representa lo que la gente quiere ver nuevo en la Asamblea, los ataques de Martinelli
no creo que causen el efecto que él quiera que causen, y menos con una aclaración como la que acaba de dar Juan Diego Vázquez. Tú sabes que yo creo que desde la óptica de la política tradicional, normalmente lo que se hacía es lo que está haciendo el señor Ricardo Martinelli, desde la óptica de la política tradicional. Y yo creo que aquí, no solamente por particularmente el ataque de Ricardo Martinelli a Juan Diego Vázquez, no, me refiero en términos generales. Creo que la misma forma en que los políticos están abordando, los partidos políticos están abordando lo que está pasando en la Asamblea, es el abordaje tradicional de la política. Y allí creo que sí los partidos deben analizar lo que hemos estado insistiendo en este programa, de que ese paradigma de la política tradicional cambió después del 5 de mayo. Por lo menos es mi humilde opinión, yo no sé si es la de ustedes también. Yo particularmente no veo la forma en que los partidos políticos están abordando el problema de esa amplia bancada independiente que tienen. Ellos están apoyando, o quizás apostando a un desgaste natural que aplicaría a los partidos políticos, pero es que aquí no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de una bancada independiente, de gente que votó por ellos y que no tiene intereses en partidos políticos porque no les interesa a los partidos políticos. Este fenómeno comenzó en el 2019 con la figura de Ricardo Lombana y la cantidad de votos, casi medio millón de votos que sacó toda la bancada independiente, porque hay que sumar los que sacó Ricardo Lombana y los que sacó Ana Matilde Gómez en su momento, en esa elección del 2019. Y ahora se vino a consolidar y crecer en cantidad de diputados que se vieron en la Asamblea reflejados con la coalición Vamos. Así que creo que es un proceso y siento que los partidos están viéndolo desde un punto de vista todavía tradicional. No han hecho el análisis, no han hecho todavía siquiera un conteo de lo que ocurrió, ni siquiera algunos están descifrando lo que realmente pasó, solo lo están viendo en función de lo que siempre han hecho. Vamos a repetir lo que siempre han hecho. Y ese es el resultado. Yo lo veo así, no sé tú, Flor, no sé Guido, ¿Sí? ¿Qué piensan? Yo siento que los partidos, insisto, sienten que este periodo que viene va a ser igual al resto de lo que han hecho en la política a lo largo del tiempo en este país. Si se ponen a ver, ni siquiera el tema de experiencia fue un factor aquí analizar por los votantes el 5 de mayo. ¿Por qué no fue un factor? Porque dice la gente, o dijeron muchos de los que votaron en su momento, que, ok, si hablamos de experiencia, ¿qué reflejo de esa experiencia se puede ver en la Asamblea? Por ejemplo, en la Asamblea, si al final estamos viendo el descrédito, la falta de visión, estamos viendo el prestigio por el piso de la Asamblea. Entonces, ante la experiencia, ahí no hay una respuesta positiva, o por lo menos que pudo convencer al votante para que volviera a darle su distinción a los diputados en la Asamblea. No, simple y sencillamente votaron mejor por alguien que no tenga experiencia De hecho, y que vaya a construir algo nuevo y diferente. Claro, de hecho, estoy seguro que el seguimiento que le va a dar la población electoral a los movimientos de la Asamblea, por supuesto que va a tener que ver con cómo se manejan los nuevos, incluyendo la coalición Vamos, los del movimiento Otro Camino, pero también los viejos que regresaron, porque también hay un par de viejos políticos tradicionales que regresaron, como Tito Afú y Popi Varela, y no van a poder, creo yo, venir con las mismas mala mañas del pasado. Por lo menos se espera que los muchachos de Vamos, la coalición Vamos, les impidan y les llamen la atención de que eso no es el modus operandi actual. Yo no sé si tú lo has visto. Yo lo que estoy viendo es eso, de que comienza el bullying, comienza el mensaje, o sea, lo que tradicionalmente siempre pasa cuando hay una elección. Eso es lo que tradicionalmente pasa. Comienzan las alianzas, comienzan las conversaciones de recámara. Eso es lo que normalmente se hace en la política. Eso es lo que la gente dijo. Ya estamos cansados de eso. No queremos más movimiento bajo la mesa, queremos todo sobre la mesa. Sí. O sea, eso por lo menos es lo que yo saco. Yo no he visto un partido político todavía, como ayer lo analizamos, que haya por lo menos hecho esa reflexión y presentado una nueva propuesta de cara a lo que va a ser el 1 de julio. Todavía ningún partido político, ninguno. Ni siquiera los que resultaron golpeados, ni siquiera el PRD, ni siquiera el panameñismo, de manera oficial me refiero. De manera oficial. Extraoficialmente, el único dirigente, aquí lo dijimos ayer, el señor José Isabel Blandón. De allí, ningún otro dirigente ha hablado. Y a nivel de partido... Candidatos menos tampoco, No, y a nivel de partido político, ninguno. No, y ex candidatos presidenciales mucho menos. O sea, aquí no hemos escuchado a Martín Torrijos, no hemos escuchado a Rómulo Rux, no hemos escuchado
a nadie en función de eso. Bueno, Ricardo Lombana no era el mensaje directamente a él. Claro, pero Ricardo Lombana después de la elección, pero Ricardo Lombana dentro de todo, o sea, quedó muy bien, la segunda fuerza. Por eso digo, claro, que ¿no? no se esperaba que hablara tanto, ¿no? Y hablando de un partido que acaba de constituirse y que sacó millón y medio, medio millón de votos. Que ese es otro escenario a analizar hacia el futuro. Pero los grandes partidos, ¿cómo quedaron? Porque Lombana, desde el 2019 para acá, ha ido en ascenso y ahora va a contar con un jugoso subsidio electoral debido a la cantidad de votos que sacó. Antes no, porque antes era como independiente. En cambio ahora con partido político ya entra en el juego de los partidos políticos y va a recibir más de 6 millones de dólares de subsidio. El Movimiento Otro Camino yo no lo llamo un partido tradicional. No, o sea, pero es su primera elección, pero es un partido político, ¿no? Claro, pero no es un partido de los tradicionales. Eventualmente yo creo, y coincido en eso con el entrevistado de Flor del domingo, el profesor Cabrera, va a tener que constituirse en un partido político, es lo que indica la lógica, además para poder competir en igualdad de condiciones en las próximas elecciones. Pero ese es el análisis desde la política tradicional, e insisto, desde la política tradicional, oye, lo lógico sería que él constituyera un partido político, pero hay que ver, los tiempos han cambiado, a lo mejor no necesariamente, porque es que le habla a un público que no quiere ser parte de un partido político, que es la mitad de la población de ese padrón electoral. La mitad no está inscrito en un partido político. Claro, salvo no que quiere. ellos logren cambiar las reglas, Atenógenes, si no se constituyen en partido político, van a competir con la misma desventaja con que compitieron. ¿Por qué no quieres estar en un partido político? A lo mejor porque no te gusta el pensamiento de oveja, pues. Porque en los partidos políticos muchas veces lo que tienes que seguir es una línea partidaria. A lo mejor a esa mitad de los panameños no les gusta eso. Son cosas que hay que analizar y que los propios partidos políticos debiesen estar revisando, analizando. Yo no tengo la verdad absoluta. Eso hay que analizarlo y estudiarlo, obviamente, ¿no? ¿Por qué razón esos panameños no quieren estar en partido político? Bueno, pero yo no sé, hablando de subsidio, yo de lo que me acabo de acordar es algo que me va a agriar el desayuno. ¿Por y qué? es que Melitón Arrocha no va a devolver subsidio. Pero es que al final él terminó siendo candidato. Por supuesto. O sea, él terminó siendo candidato. A mí me parece una viveza. Claro, pero él terminó siendo un candidato a la presidencia. Sí, o sea, la plata ya se la había gastado, pero entonces ha corrido bien, pues. Pero también la Fiscalía Electoral puede actuar de oficio ahí, ojo. Podría. Digo, yo no sé si todavía hay tiempo, porque yo creo que ya se publicó el... Sí, no, yo no creo que hay tiempo, aparte porque la Fiscalía... Aparte que él hubiera podido... Él no renunció formalmente a su candidatura, o sea que él apareció en la papeleta y sacó 4.000 y pico de votos, además. Lo que pasó fue una viveza absoluta. Claro, pero el tema... Aunque fuera legal, es absolutamente... Sí, pero el tema de inmoral. Melitón Arrocha va al margen de lo que estamos discutiendo, Flor. O sea, estamos hablando... Yo me acuerdo. Estamos hablando específicamente acerca de la nueva realidad política del país y que yo, honestamente, escuchando, viendo algunos comentarios, siento que todavía los propios partidos políticos tradicionales no han entendido el mensaje. Ellos siguen peleando por si recibir cociente o medio cociente, pero no se dan cuenta que los de la bancada independiente en cada uno de los circuitos donde participaron fueron los que triplicaron, cuatriplicaron la cantidad de votos que ellos recibieron. Ellos no están viendo ese mensaje. Yo no sé ni siquiera si les importa o les preocupa. Yo creo que sí lo están viendo, pero que de alguna manera no quieren soltar el poder y van a tratar de conseguirlo a como de lugar. Claro, pero es el poder de su partido que obviamente cada vez va a ser menor. Claro, pero yo sí creo que se entiende el mensaje. Simplemente no van a soltar el poder tan fácil. Pues. Porque tú me vas a decir un partido que tiene 776,000 inscritos como el PRD, que haya sacado 124,000. No llegó ni a... O sea, Zulay Rodríguez sacó creo que más votos que el PRD. Votos, sí, sacó más votos que el PRD. Me va a decir que eso no es un tema para que el PRD analice. O sea, imagínate, un tema para analizarlo a profundidad dentro del Partido Revolucionario Democrático. Y ni hablar del panameñismo, que creo que fue su peor desempeño político en su historia, el que ocurrió aquí. Ni hablar también de Cambio Democrático cuando tú lo comparas en función de la elección del 2019 versus lo que sacó en esta elección. Entonces son reflexiones porque al final la política se trata de votos. La política es eso, votos. Y yo solamente estoy observando que los políticos y la política tradicional está respondiendo a este cambio de la forma en que siempre lo han hecho. No sé si no están dándose cuenta de que le está pasando un tren por encima. Oye, o si ya se dieron cuenta de eso y simple y sencillamente quieren mantener el poder, como dice Flor, nada más mantenerlo y ya, sosténlo hasta donde llegue. El tren David Panamá. El tren David Panamá. Por encima. Oye, está avanzado por cierto, eso del tren David Panamá. faltan las designaciones, siguen faltando designaciones importantes dentro del gabinete. No hay todavía ministro de gobierno o ministra de gobierno.
no hay todavía ministro o Educación. ministra de Educación, no hay todavía administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, no sabemos si le van a dar la categoría ministerial que ha tenido en las últimas 3 En el administraciones. sector de turismo están pidiendo que dejen a Denis Guillén. Vamos a ver qué hace el presidente. Bueno, ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? hay que estar pendientes de eso ¿Por qué porque tuerce la boca? ¿Por qué tuerce la boca? ¿Por qué tuerce la boca? su- ¿Qué significa esa torcida de También- boca? También está la DGI. Hay que ver a quién ponen en la DGI, que eso es clavísimo. En la DGI sí, eso exactamente. seguramente... Porque también he escuchado que quieren dejar a Publio. Publio ha hecho un trabajo bastante independiente dentro de la DGI. No sé, pregunto. ¿Por qué me miras así? No lo preguntaste, lo afirmaste. Lo que pasa ¿Estás es que... torciendo la boca? lo No que- te oí el tonito. Estás torciendo de la boca. pregunta. Lo que pasa es que Publio, mal o bien, independientemente del trabajo en la DGI, fue uno de los voceros del PRD. Claro, exactamente, obviamente. Entonces, Sí. no sé si. No es que como Flor está hablando de que sí, en la ATP, que el trabajo y todo aquello, sí, pero no nos olvidemos de que la autoridad de turismo también juega un papel importante dentro de la estructura de cada gobierno. Y lo hemos visto desde la época de Martín Torrijos, cuando Rubén. estaba Rubén Blay, estuvo El allí. turismo genera. A ver, pero turismo- Salo Chamá puede ya regresar a la ATP, ¿por qué no? Ahora, Ahí sí te volteo ahora, no solo la boca y la nariz, torce todo, va a torcer. Pero Salo Chamá no fue una ficha clave en lo que ocurrió en esta elección. Clave. ¿Me va a decir que no? Y no puede, espérate, Salo Chamá no hizo un mal trabajo en la autoridad de turismo, te digo. O sea, después de lo que pasó con Rubén Blade, en la época después que vino con Ricardo Martinelli, Salo Chamá no hizo un mal trabajo en la autoridad de turismo. Lo que pasa es que no, más allá de eso, su estoy labor, hablándote de lo que ocurrió en la autoridad de turismo. su labor como no se tal. limitó a la autoridad de turismo. Claro, esa es otra cosa. Y Esa es otra cosa. ese es el cuestionamiento. Esa es que otra hay. cosa. Pero es que ese es el trabajo. Él ha sido publicista toda la vida, ¿no? Toda su vida ha sido publicista. Yo no lo conozco. Digo, músico, ¿no? Músico y publicista. Pero a lo mejor puede regresar a la ATP. Imagínate que regrese Salo Chamá. Por ahí había glosa que dice que lo estaban pensando para el Consejo de Seguridad. A que peor tuerza más. Tuerce la boca ahora sí. Morí de toda morición. Bueno, vámonos a un cambio para poder tomar agüita, respirar hondo. ¿Por lo de Salo Chamá o por quién? Por lo de salud. Vamos a un cambio. Ya regresamos. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña en esta ocasión un experto en materia de derecho procesal electoral y derecho electoral, a quien hemos invitado, el doctor Javier Ordinola, para que nos profundice sobre el tema de las impugnaciones, las consecuencias, los tiempos, etcétera. ¿Cómo va a llegar a conformarse la Asamblea el 1 de julio? Bienvenido, Javier. Sí, gracias Guido. Aquí estamos. Bueno, hoy hay un reportaje en el diario La Prensa sobre el tema y según ese reportaje habría 17 curules que estarían sin definirse hasta que la doble instancia, porque ahora es un proceso de doble instancia, un juzgado electoral y la apelación de la decisión que surja de ese juzgado electoral, si es que se apela, pasa entonces al pleno del Tribunal Electoral. Sí, correcto. Tengo la impresión que el día de ayer lunes, se dio el primer reparto entre los juzgados administrativos electorales de las diferentes demandas de nulidad de elección y proclamación que se han presentado. En efecto, se comenta de que hay una afectación de cerca de 17 curules que son las que están inmersas en este tema de las impugnaciones. No es nuevo, este asunto no es nuevo. Hay que recordar el antecedente del 2014, que también hubo una cantidad de impugnaciones importantes y que en efecto impactó en la instalación de la Asamblea el 1 de julio del 2014. Hubo varias curules que no estuvieron presentes en la instalación y en la posterior conformación de la Junta Directiva de la Asamblea y en algunas comisiones de la Asamblea Nacional. Así que el tema no es novedoso. Javier, hay diferentes impugnaciones. Entonces, por ejemplo, en el circuito 8-4, Alejandro Pérez demandó la nulidad de 25 mesas y una impugnación contra todas las curules proclamadas. A Pero, diferencia del 8-2 con el sobrino de Pineda, José Ruilova, que solamente impugna a los 4 de Vamos.
pero no a los 7, porque es que entre los 7 también está su tío y está Camacho, que es el candidato a presidente de la Asamblea de Martinelli. Sí, lo que observamos particularmente en estos dos procesos que se han incoado es que se están impugnando de manera parcial algunas mesas de votación en donde se manifiesta que ha habido inconsistencias en cuanto a los resultados plasmados en las actas de mesa y sobre todo en las actas de mesa. Y en efecto habría que analizar si solamente impacta en el caso del 8-2 San Miguelito, si solamente impacta a los candidatos proclamados de Vamos, o impactaría el resultado de toda la proclamación que hizo la Junta Circuital de Escrutinio de San Miguelito. De la misma forma, habría que analizar si la cantidad de mesas que impugna Alejandro Pérez en el circuito 8-4 de la misma forma impactaría. Ellos sí anunciaron de que ellos están impugnando el resultado y la proclamación de toda la elección del 8-4, a pesar de que ellos manifiestan en su demanda pues la nulidad de algunos resultados de actas de mesa. Yo creo que habría que dividir las impugnaciones entre las que son conteo de votos, o sea, impugnaciones por temas de votos y actas, y las que son por fondos, por uso de fondos en campaña. Sí, lo que pasa es que en esta ocasión hemos estado observando que las causales que se están utilizando para impugnar elecciones y proclamaciones tienen que ver con las inconsistencias encontradas en las actas, y hemos visto dos casos en específico en donde la causal ha sido el haberse sobrepasado los topes de campaña. O no haberlos reportado. Bueno, ellos tienen la obligación de presentar informes. Ese plazo ya prescribió el 20 de mayo pasado. Ellos debieron haber incluido todos los gastos que en efecto llevaron a cabo en su campaña, pero en efecto hay un tope. Entonces, en dos casos particulares, uno presentado por abogados particulares y el otro a través de la Fiscalía Administrativa Electoral, con base o con fundamento en la causal de haber rebasado los topes de campaña. Cuando una inquietud que me surge, cuando un impugnante presenta la impugnación contra toda la elección, ¿es el juzgado electoral el que determina realmente cuáles puestos están en juego o la misma impugnación es la que lo determina? Bueno, en la demanda puede señalarse en el nivel de demanda, cuando se explican los hechos en que se fundamentan las causales que se están invocando, ahí debe darse una explicación y en ese nivel de demanda los abogados indicarán qué es lo que realmente están impugnando, pero el juzgador tiene que hacer un análisis evidentemente de las actas o de las mesas en donde se endilga las situaciones, digamos, de no sumas correctas, de tachones, de alteraciones o de supuestas alteraciones en los resultados. Y eso tendría que analizarlo el juez para determinar si en efecto se impacta el resultado de una proclamación o de varias proclamaciones. La demanda puede ir dirigida a solamente afectar una, pero en el análisis que hace el juez pudieran verse involucradas otras curules. O sea que finalmente es el juzgador el que determina cuáles son las curules que se vean probablemente afectadas. Es correcto. Con independencia de lo que se pide en la demanda. Es correcto, o sea, el análisis debe ir hacia allá, porque si se encontrara en ese análisis que hay sumatorias incorrectas, que hay números incorrectos, recordemos que en esta ocasión un medio probatorio es el documento aquel que tiene el escrutinio público que se hace en las mesas de votación, que en alguna medida trata de ser, digamos, la prueba del resultado de la mesa, porque se queman las papeletas
Entonces este escrutinio público o este documento de escrutinio público viene o se ha querido pues que llene ese vacío y habría que hacer un análisis en conjunto, ¿verdad? Otro de los temas, por ejemplo en el 8.4, que se plantea es que hubo 11 actas que no fueron escrutadas porque tenían inconsistencias insalvables, que las hacían inescrutables. Y una de las peticiones del impugnante es que se cuenten los votos que están consignados en esas actas. ¿Cómo funcionaría esa? Okay. Hay que recordar que para el tema de los escrutinios, en las juntas de escrutinio, no solamente el Código Electoral y el Reglamento de Elecciones son las normas que rigen este proceso, sino que cada junta de escrutinio tiene un reglamento de funcionamiento y ese reglamento o en ese reglamento se plasman la normativa que van a seguir las juntas de circuito. En ellas, perdón, se indica de que cuando el acta es, lo indicado en el acta es un tema tan complicado que no puede verificarse o es un tema que no se puede solventar, el reglamento le permite a las juntas de escrutinio no, digamos, considerar actas con estos problemas, con estas debilidades, y ellos pueden proclamar sin necesariamente hacer el escrutinio de la misma, siempre y cuando no impacten el resultado que se está verificando al momento de hacer el escrutinio en las juntas correspondientes. Alguien pregunta aquí, ¿por cuánto hay que sobrepasar el monto máximo de la campaña para bajar a uno de los candidatos? ¿O eso termina en una multa si no es mucho lo que se pasaron? Bueno, es que hay dos situaciones, ¿verdad? Y recuerdo que esta causal del uso de fondos, de pasarse el tope de campaña fue introducida en la reforma electoral del 2017. Y en efecto, en esa reforma se dispuso poner topes a los gastos de campaña para los diferentes cargos de elección. Y esto se hizo con el propósito de que los procesos electorales hubiera una especie de lealtad en los procesos electorales y que el dinero no constituyera el aspecto más importante para efectos de determinar a quién elegir en una circunscripción. Entonces, igualmente se llevó como una especie de falta, hay una sanción pecuniaria a todo aquel candidato que ha sobrepasado los montos, pero también hay una consecuencia que debe ser analizada por el juez con respecto a si en efecto me pasé el tope de campaña. Debo recordar que a pesar que esta es una causal que se introduce en la reforma del año 2017, no recuerdo que en el proceso electoral del 19 se haya utilizado esta causal como mecanismo, como fundamento para impugnar una elección o una proclamación. Así que siento que se está estrenando esta causal en este proceso electoral del 2024. No existe antecedentes al respecto, así que vamos a estar observando cuál va a ser primero la actuación del juez administrativo electoral, que es el que debe dilucidar este tema. Los términos también son importantes conversar sobre eso. La gente dice no alcanza, por más que corra el Tribunal Electoral, la Cámara de Comercio pidió en su Cámara Opina del domingo celeridad al Tribunal Electoral, por más que se le imprima la velocidad máxima, hay quienes sostienen los tiempos no dan para que el 1 de julio se instale la asamblea completa. Yo tengo la impresión que en efecto no dan. Y yo, no sé, llamaría un poquito a la calma a todos aquellos que piden esa celeridad. Creo que... Porque entonces pasan cosas como la mina y como... Es que creo que no es conveniente... Y como lo de la impugnación de Mulino. Sí, creo que no es conveniente hacer esas presiones. Creo que las actuaciones de las 4 juezas administrativos electorales, porque debo decir que son 4 damas, deben ser procesos sesudos, procesos tranquilos, que en nada conviene la presión mediática
de que hay que fallar antes del 1 de julio. Ya vivimos la experiencia en el 2014, evidentemente que puede haber algunos candidatos electos que van a verse perjudicados al momento en que se instala la asamblea, si alguno de ellos pues tiene pretensiones de presidir o estar dentro de la junta directiva de la asamblea en su primer periodo, evidentemente este anhelo o esta situación puede verse perjudicada. Recordemos que hay dos instancias, estamos dando recién los primeros pasos. Ayer se sometió a reparto entre las jueces administrativos electorales. Hay un análisis que deben hacer cada una de ellas de los expedientes que le tocaron o que quedan incoados en su despacho. Ellas tienen que admitir o rechazar las demandas de nulidad de elección y proclamación. Si se rechaza, evidentemente el perjudicado con ese rechazo, por llamarlo de alguna forma, va a presentar un recurso de apelación ante los magistrados. En el caso que se admita por parte de los juzgados administrativos electorales, entonces se darán los traslados correspondientes, se fijarán las fechas de audiencia. Me pregunta nuevamente el televidente que no entendió la respuesta, que por cuánto hay que sobrepasar el monto máximo de la campaña para bajar a un candidato, o si no se pasa por tanto acabaría en una multa. El tope es $300.000. Si usted se pasó de $300.000, aunque sea $1 o 100, aunque sea 50 centavos, aunque sean 25 centavos, la norma es clara. Hay una sanción pecuniaria y a la vez se convierte en una causal para impugnar o pedir la nulidad de la elección o proclamación. Entonces, habrá que analizar por parte de los juzgados cada una de las impugnaciones con el detenimiento que exija cada caso. En algunos podrá ser más rápido, en otros podrá ser menos, pero en todo caso hay doble instancia. Exacto. Entonces, eso va a ser revisado, el análisis que haga el jugador, si se produce la apelación, por el Pleno del Tribunal Electoral. Así mismo. Entonces, por eso es que los tiempos difícilmente darán para el 1 de julio. Hay que recordar, Guido, que también pueden estarse enfrentando los jueces, las juezas, a procesos de impugnación, no solamente en el caso de diputados, también puede ser de alcaldes y representantes de corregimiento. Entonces va a depender, uno, de la cantidad de expedientes que cada una de ellas tenga para analizar, y en efecto, al haber una posibilidad de apelar, o sea, una doble instancia, es muy probable que para el 1 de julio, y cuidado si se pueden ordenar elecciones parciales en algunas mesas de acuerdo al petitum que están haciendo los abogados en representación de aquellos candidatos que están impugnando. Entonces eso va a demorar un poco, digamos que la Asamblea Nacional para el 1 de julio esté conformada debidamente instalada con es que no se instalaría ni con 60, creo que 56 o 58. Pero vámonos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando un poquito de esto y lo que se pone en juego, lo que está en juego cuando la Asamblea no está completa el 1 de julio. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más. Nuestro invitado sigue con nosotros, Javier Ordinola, experto en temas electorales. ¿Cuál es el peligro de no tener a los 71 diputados en la Asamblea el 1 de julio? Porque es que tampoco es que los tendríamos el 2 o el 3 para la conformación de comisiones, o sea que no se limita el peligro solamente a las fuerzas para elegir a la nueva directiva de la Asamblea. También está el tema de las comisiones. Secretaría General, ¿quién la escoge? Sí, es que una vez, o sea, toda la Junta Directiva debe escogerse en ese acto inicial de instalación de la Asamblea, ¿verdad? Entonces, como pasó en el 2014, elegirán esa directiva los diputados que se encuentren debidamente juramentados el día 1 de julio. O sea, este tema ya lo vivimos. No en esta elección, sino en la anterior. Sí, en la del 2014. ¿Verdad? Entonces, tanto como un peligro no siento, porque ya ha habido el antecedente, fue debidamente superado, pero siento que para el tema de la escogencia de la directiva
y de los nombres que se están mencionando, perdón, pudiera haber un tema de que no estén presentes en la Asamblea y evidentemente no puedan ser escogidos a falta de su credencial que los acredita. Pero se elegirían como entre los diputados. que hay. Sí, Pero de que tiene que haber directiva electa el 1 de julio, tiene que haber. por supuesto Tiene que haberla, si no, no puede tomar posesión el presidente. Exactamente. Que eso es así. Exactamente. Tiene que haber una instalación, tiene que haber una escogencia directiva. El presidente tiene que venir tiene que ir a la Asamblea Nacional, al acto correspondiente, así que de todas maneras tiene que instalarse la Asamblea, ¿no? Y en cuanto a la Secretaría General de la Asamblea. Igual, hay que recordar que el secretario, la figura del secretario y subsecretario, perdón, no son diputados, no son diputados electos, sino que son Figuras políticas con personas manejo político. particulares, en efecto, que son postulados por las diferentes bancadas y son elegidos pues mediante el voto que ellos determinen en la Asamblea, ¿no? Según la publicación del diario La Prensa del día de hoy, que pone en entredicho, digámoslo así, por las impugnaciones 17 postulaciones, la conformación de la Asamblea del 1 de julio, de no resolverse ninguna de esas impugnaciones de aquí a allá, sería 56 con diputados. 54 diputados, lo que hace que la mayoría fueran 28, ¿no? Para elegir la Junta Directiva. Y en esa línea, como están las fuerzas en este momento, cualquiera pudiera tener mayoría. Por supuesto, por supuesto. Hemos estado escuchando en diferentes medios de conversaciones que se están dando entre diferentes bancadas, casualmente para buscar tener mayoría y poder elegir una junta directiva. Al final, pues, llegará la fecha y sabremos qué fue Lo que es normal, Javier, cuando la Asamblea está conformada de la manera atomizada como está en esta ocasión, porque cuando no hay necesidad de conversaciones es cuando hay, por ejemplo, las llamadas aplanadoras, ¿no? Que un partido obtiene más de las 36 curules necesarias, o una coalición, una alianza, tiene más de las 36 curules, pues ahí no hay mayor cosa de conversar. Pero en esta ocasión se impone la conversación para todo, para la Junta Directiva, para la Secretaría y Subsecretaría y para la conformación de las comisiones también. Sí, De quién va a presidir las comisiones, va a ¿no? ser pero muy interesante en la Asamblea este periodo, este quinquenio presidencial, casualmente por eso, porque no va a haber aplanadoras, no hay esas mayorías que a veces no son necesarias, entonces las conversaciones, los acuerdos. En esta ocasión, 2 más 2 que son 4 que va a tener que hacerse, entonces va a ser un periodo, un quinquenio muy interesante. Sí, porque la Asamblea. los proyectos de ley que someta, por ejemplo, el Ejecutivo a consideración de la Asamblea va a tener que tener una negociación previa para obtener la mayoría para ese proyecto, pero también los que sometan a consideración los propios diputados van a tener que hacer todo tipo de negociaciones. Como pasó con Mireya Moscoso, en el gobierno de Mireya Moscoso. Bueno, Donde no había mayoría y para cada uno de los proyectos que pasaba había que hacer una gran negociación que generalmente pasan bajo la mesa. creo que en esta ocasión todavía la composición de la Asamblea es un poquito hasta más fraccionada que en el tiempo en que la señora Mireya Moscoso ocupó la presidencia. Porque ahí habían 3 fuerzas y ahora 4. Exactamente. Entonces, hay un tema que guarda relación con todo este tema de las impugnaciones, que ojalá en la próxima reforma al Código Electoral se vea con más seriedad. Yo siento que el quemar la papeleta al finalizar el escrutinio Eso es lo más tercermundista del mundo. trae como consecuencia que sigamos nosotros en estos temas de estar viendo actas que el mismo cansancio de los miembros en la mesa pueden acarrear, ¿verdad? Esta de repente incidencias en errores en las sumatorias y sobre todo en los circuitos plurinominales en donde
en la mesa hay que hacer dos escrutinios, un escrutinio de partido y un escrutinio por candidato. Entonces aquí vienen las confusiones. Fíjense que yo he escuchado decir que en algunas mesas de algunos circuitos no consideraron los votos por lista, o sea, los votos plancha para algunos candidatos. He visto también personalmente, he visto actas que carecen de firmas del secretario de la mesa, que es quien al final es el que autentica el acta y que indica que todo lo expuesto o el contenido del acta es veraz. Hay una serie de situaciones que luego de superado todo este proceso sería bueno analizar para encontrar en dónde hubo la falla, en dónde fue la falencia y de repente mejorarlo. Pero yo siento que hay que dejar de quemar la prueba fundamental del resultado de la elección, que es el voto, mantenerlos hasta que se superen los procesos de impugnación, en el caso que haya que hacer un nuevo reconteo a raíz de un proceso de impugnación que se presente. Pero ya este tema de quemarla, yo creo que hay que reflexionar sobre eso y ya superar este tema. Los representantes de cada partido y de cada, en este caso de cada candidato, la coalición Vamos, por ejemplo, presentes en las mesas, también suscriben el acta. Por supuesto. ¿No? Y esa firma es en señal de aceptación de lo que se ha decidido. Así es. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Porque hay no pocos de los impugnantes cuyos representantes suscribieron las actas, incluyendo el acta de la Junta Circuital. Sí, pero hay que tener cuidado, Guido, porque, a ver, si hemos observado en los funcionarios electorales debidamente reclutados y capacitados por el Tribunal Electoral, con el desconocimiento que han acarreado errores en la confección de las actas, ahora imagínense los mismos representantes de los partidos políticos. Entenderán o habrán entendido bien cómo es el escrutinio en circuitos plurinominales. De repente, por el querer salir o terminar su actuación en la mesa, rubrican un acta sin de repente entender si el contenido de esa acta es correcto. O sea, hay un tema que hay que analizar a profundidad. Sí, sobre todo cuando se alarga el tema de la final suscripción del acta de la Junta y ya son las 3, 4 de la mañana, el cansancio que anotaba Javier, y dice, oye, ya yo me quiero ir para mi casa, y entonces firman para irse, como se dice. Bueno. El afán de querer retirarse, pues avalan lo que aparece en el acta y hay que tener cuidado con eso. Bueno, muchas gracias, Javier, por acompañarnos, siempre haciendo docencia en este tema tan apasionante, sobre todo en época electoral, pero que es un tema básico para la democracia como es el del proceso electoral y sus consideraciones de carácter procesal legal. Vámonos a la orden siempre. Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.